Vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de que hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Y Uruguay tiene unas cifras elevadas. Es la en nuestro país es la segunda causa de muerte y da cuenta de un 25% aproximadamente del total de defunciones, según los datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Hemos invitado en esta mañana al oncólogo Álvaro Luongo. Bienvenido. Capo. Gracias por estar. Buen día, Álvaro. ¿Has tenido consulta ya? Es un capo. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias muy por bien. aceptar la invitación en una jornada en la que repasar las cifras nos hace reubicarnos en dónde estamos parados con referencia Claro, a esta pero enfermedad. A veces no son tan malas las cifras, sino que hablan de otra cosa. Siempre hay que mirar las cifras. ¿De qué hablan? Hablan de que somos un país longevo. Hablan de que somos un país que no muere de otro tipo de enfermedades como las infecciosas. Lamentablemente hoy las cifras de mortalidad por el cobicho ¿verdad? Son peores que la de cáncer. Y estamos viendo que diariamente se mueren una cantidad de pacientes que no se mueren de cáncer, ¿verdad? Bueno, la gente que muchos de los que no se quieren vacunar dicen eso, dice, pero acá se muere todo. Dicen, mucha gente dice, si la gente se muere más de cáncer que de esto. No es así. El discurso en estos tiempos. El discurso es al revés. Y además, hablando de vacunas, en cáncer también hay que vacunarse. Porque hay vacunas que harían que ninguna mujer se muriera más de un cáncer de cuello de útero si cumpliéramos con las reglas de vacunación de nuestras niñas antes que empiecen su vida sexual activa y de nuestros niños también. De los varones, claro. Y llevaríamos a cero eso, mezclado a los sistemas de diagnóstico precoz del Papa Nicolau, de los test biológicos. De las 130 mujeres que se mueren, no se debería morir ninguna. ¿Y los padres están atendiendo ese tema o están haciendo caso omiso? Yo creo que, fíjate lo complejo que es convencer a nuestra población que tiene que vacunarse, ¿verdad? El mejor tenista del mundo, por suerte, quedó afuera del partido, ¿verdad? Y ahora se quiere vacunar para entrar al partido. Creo que acá todavía tenemos que seguir luchando para que la gente se vacune. Pero además que se vacune, fíjate, tan simple como no morirte de un cáncer de cuello de útero. 130 mujeres se mueren todos los años en este país y las cifras son bajas, porque tenemos las cifras más bajas de toda América Latina. Por eso no te asustes de que la gente se muera de cáncer. Yo tengo una teoría muy particular y es que si seguimos siendo longevos, nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de reparación y de sacar las células que están mal y tirarlas y sustituirlas por buenas empieza a funcionar mal. Y entonces quizás todos moriríamos de cáncer. Claro. Todos moriríamos de cáncer. El cáncer de próstata, que para nosotros nos pega durísimo, ¿verdad? Si tú agarrás y haces un estudio anatomopatológico de la próstata, encontrás que el 90 y pico % de los pacientes tenemos cáncer de próstata, que no se ha expresado y que en un momento se va a expresar. Tema de tiempo. Es problema de tiempo. O sea que no es tan malo eso. Quizás sea muy bueno si uno lo lee bien. Hay que leer bien las cifras. Y el 30% de los... Hoy escuchaba que el 30% de los cánceres que sufrimos hoy, los uruguayos, ¿pueden prevenirse? 30-50, un poco más. Mira, hay muchos que pueden prevenirse. Es verdad que pueden prevenirse. Y la mejor prevención es una especie de prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz y oportuno. Que eso, en realidad, lo entienden mejor los que hacen estadísticas y los que hablan de los temas sanitarios. Y tú me decís, ¿hay prevención? No, hay diagnóstico precoz y oportuno, que es una especie de prevención, ¿verdad? Y en esa prevención, acá hay un paradigma que ha cambiado. El cáncer de mama, los uruguayos hemos aprendido a manejar el cáncer de mama. Fíjate que el cáncer de mama, todos los días 5 mujeres se enferman de cáncer de mama, todos los días. Es brutal la cifra, ¿verdad? Bueno, y de esa cifra tan brutal, yo te diría que el 70% de esas mujeres hoy se mueren de otra cosa y no del cáncer de mama. ¿Y a qué se debe eso? Se debe que hemos aprendido mucho de biología, pero se debe a que hemos insistido en un diagnóstico precoz y oportuno del cáncer de mama. Y entonces, eso sumado a los cambios de paradigma de tratamiento que hay con la clasificación de los cánceres de mama, porque no hay un cáncer de mama. Yo diría que hay decenas de cánceres de mama diferentes y tratamientos cada vez más a blancos,
me quedé con el portugués, a blancos específicos, hacen que se controle. Entonces, hoy es brutal. Mama nos ha enseñado mucho. Más allá de lo que es la biología a la cual usted hacía referencia, ¿no? Que todos moriríamos de cáncer si viviéramos todavía mucho más. ¿Cuánto pesa los estilos de vida en las personas como prevención, más allá del diagnóstico oportuno, esa prevención secundaria? ¿Cuánto pesan los estilos de vida y cumplir con con las pautas justamente de consulta periódica al médico, etcétera? Yo creo que pesan enormemente. Y además, si pesarán, que las cifras son muy malas en cuanto a los países en vía de desarrollo. El Uruguay es una excepción, ¿verdad? Y creo que el Uruguay ahí peca también de tener datos. Los que no tienen datos están mejor aparentemente los que tienen datos. Exacto. Los datos son a veces tu perdición, porque vos contás todo correcto y sumás correcto y te da número. Ahora, si vos empezás a sumar y sumás lo que querés y sumás la capital y te olvidás del interior, que es lo que pasa con nuestros vecinos. Vamos a decir la verdad. Nuestros vecinos están mejor que nosotros, pero ellos suman las capitales y restan y dividen y les da unos resultados que sí. ¿Cómo sale esto? Entonces los hábitos de vida tienen que ver, claro que tienen que ver. Y uno de los hábitos de vida es el cáncer de pulmón. ¿El pucho y la carne? La carne no tanto. Mirá, yo soy carnívoro y creo que la carne no tanto. Yo creo, mirá, acá se ha acusado de producir cáncer a todos. Se ha acusado al mate de producir cáncer. Ustedes son de los pocos programas que no tienen el termo y el mate arriba. Pero lo que hace mal es el agua caliente. Exacto. Tomás té o tomás sopa, tomás caliente, te va a hacer lo mismo, no el mate. Entonces, los hábitos tienen que ver, pero el pucho sí, no cabe duda. Lo que pasa es que también hemos aprendido que el cáncer de pulmón no todos son pucho dependientes. Y cada vez, antes hablábamos que hay 3 cánceres, 4 cánceres, ahora hay decenas de cánceres de pulmón y cada uno tiene un tratamiento específico. Y si no, fíjense, nuestro presidente se murió de cáncer de pulmón y no fumó. Y era un cáncer que no era dependiente, pucho dependiente, como decís. Claro. ¿Cómo estamos a nivel de aparatología en Uruguay para la atención? Se habla de que de pronto hay equipos que no están tan actualizados. ¿Eso es cierto o no? Me pegaste en el pecho. Te pegué en el pecho, no era la intención. No era la intención, pero ¿sabes qué? Te lo agradezco enormemente. Porque si tú mirás las páginas del Organismo Internacional de Energía Atómica, Uruguay está entre los primeros países en cuanto a equipamiento en el mundo. Lo que pasa es que también acá hay visiones. Yo le pregunto a ustedes, este avión que se compró último de la Fuerza Aérea, ¿cuántos años tiene? 30 años por lo menos. 40 y pico, dicen acá. 40 y pico. Y vuela. Claro, no puede lanzar un cohete a la luna, pero vuela y hace cosas. Hay equipos que hacen cosas perfectamente y no hacen las últimas tecnologías, pero no por eso tenés que tirarlos. Pero además en Uruguay... Con buena sensibilidad a eso, ¿no? O sea, porque puede hacerlo, pero capaz no con una sensibilidad tan precisa. Perdón. Tú tenés equipos que tienen en el país, hoy existen en el país, equipamientos que cumplen y logran todas las técnicas más sofisticadas de radioterapia que hay en el mundo. Todas, absolutamente todas. La radiocirugía cerebral, la radiología extracerebral, la IGRT, que es la radioterapia por IMRT guiada por imágenes. Todo hacen. Ahora, hay equipos que no, que tienen obsolescencia, pero obsolescencia, como el equipo sí, muy poca, pero obsolescencia en cuanto a técnicas. Yo no puedo volar supersónico con un avión a hélice. Entonces el avión a hélice hace ciertas cosas... ¿Por qué la gente se va al Sirio Libanés? Qué buena pregunta, mejor pregunta. Yo creo que hay una muy mala información y a veces hay una tendencia, hay una ignorancia, primero, de lo que tú tenés en el medio. Y segundo, suerte que ya no estoy más en el Estado y puedo decir lo que pienso. En algunos países vecinos existe un sistema que se llama ANA-ANA. ¿Sabes lo que es? No. El doctor sabe lo que es el ANA-ANA. No. Eso, yo te mando y yo recibo. Bueno. Bueno. No conoce el concepto. Es muy conocido, ¿verdad? Sí. Bueno, acá hay colegas que han tenido hasta apartamentos en la Argentina que alquilaban a sus pacientes que derivaban a la Argentina. Y pasa con las fertilizaciones in vitro, por ejemplo, o pasaba, capaz. Perdón, yo creo que pasa con todo. Sí, pero el problema es que los uruguayos tenemos una moral mucho mejor.
Quizás en la educación somos diferentes, entonces van pocos. Ahora, Hay técnicas que sí no se hacen acá, es verdad, algunas técnicas. ¿Cuáles son las que no hacen. se hacen acá, por ejemplo? Ahora, en lo que me preguntaste de radioterapia, te digo que ninguna de las técnicas de radioterapia hay que enviarlas afuera porque se hacen todas. La gente tendrá más confianza afuera, tiene todo el derecho, pero tiene que saber que las técnicas se hacen. yo no sé si es solamente un tema de confianza, capaz que ahí me puede decir si es así o no. Yo creo que tiene que ver con un tema de accesibilidad, o por lo menos para aquel que tiene dinero en los tiempos. ¡Pum! Otra vez pegaste. ¿Sí? Porque Pegaste en el blanco. uno pide una interconsulta, primero tiene que ir al médico general, pide una interconsulta con el oncólogo y no sé cuánto es que le demora. Capaz que no con el oncólogo que quiero o capaz que con el más especialista en la problemática que tiene. ¿Cuál es la y acá la gente que accesibilidad? tiene guita va, hace online y al otro día viaja y ya tiene todo. Claro, ¿cuál es la accesibilidad? A ver, el Uruguay debe sentirse orgulloso de la accesibilidad que tiene con respecto al cáncer. ¿Por qué? Porque tiene un Fondo Nacional de Recursos que debe ser el arma más importante que el Uruguay ha manejado como política de Estado. Eso es lo importante, como política de Estado, porque no hay ningún gobierno que haya cambiado que haya mudado el Fondo Nacional de Recursos. Te sigo la pregunta, no me olvido, pero te voy a hacer un cuento para que veas lo importante. Cuando al Uruguay la Fundación Bloomberg le dio el premio al país por su lucha antitabáquica, Tabaré me pidió que, como era en ese momento presidente de la Comisión Honoraria y director del Instituto Nacional de Cáncer, fuera a levantar el premio. De la Embajada Americana me llaman a ver si puedo tener una reunión en Abu Dhabi con el que es el ministro de Salud Pública americano, y por el cual digo que sí, pero aviso a Cancillería. Entonces me mandan a Carlito Gianelli, que era el embajador uruguayo en Estados Unidos, y el embajador a esa reunión. ¿Sabe de qué querían hablar? Cómo habíamos hecho el Fondo Nacional de Recursos. Y cómo con 70 pesos en aquel momento que poníamos todos los uruguayos, teníamos ese respaldo, que ellos no tenían cómo conseguirlo. Hablamos del Seguro Nacional de Salud, hablamos de todas esas cosas que ellos no lograron. Si tú miras a Estados Unidos, no lo ha logrado. O sea que eso, maravilloso. Ahora voy a la pregunta que tú me hiciste. Los tiempos. La accesibilidad depende de las técnicas, de que el Ministerio de Salud Pública los ponga en el PIAS. ¿Qué es el PIAS? El PIAS es lo que las mutualistas tienen que dar en forma obligatoria como prestación. ¿Entienden esto? Si te tengo que dar una prótesis de cadera, te la tengo que dar, la financia fulano, pero la tengo que dar. ¿Saben cuántas técnicas de radioterapia hay en el PIAS? Ninguna. Ahí está la clave, ¿no? Por eso ¿Entendés? Claro, Entonces, Álvaro, pero entonces no demora están tanto que se muere de financiadas. cáncer la persona. Bueno, pero perdón, se está tratando de que empiecen a entrar técnicas, porque han entrado medicamentos de alto precio. Yo digo alto precio porque ningún laboratorio me numeró el costo a ver cómo salió un medicamento. Pero técnicas, esas que tú me preguntaste, radioterapia, no hay. Hay muy pocas, o casi ninguna. ¿Saben cuál está? La radiocirugía. ¿Desde hace cuánto? La radiocirugía cerebral, no la extracerebral. ¿Saben cuánto? Hace 16 años. Pero si entonces no está esa técnica y el médico te invita a que te vayas a otro centro donde probablemente te la den, ¿lo ves como mal? No, sí, pero van y la pagan. Claro. Acá tienen que pagarla también, no. Los seguros, muchos seguros las pagan y muchas mutualistas las pagan. O sea, que depende ahí de la sensibilidad y del poder económico de la institución. Claro, pero yo voy antes, porque la radio, o sea, acá estamos con un diagnóstico y un tratamiento, en este caso con radioterapia. Yo ya voy desde el vamos, o sea, de la persona que tiene una sospecha y que tiene que conseguir la interconsulta con el oncólogo, pedirle exámenes, y a veces pasan 2 o 3 meses para lograr un resultado anatomopatológico, no sé, por una biopsia. A eso me voy yo. No, ya el tratamiento es otro capítulo, pero yo digo a la fase inicial diagnóstica, que también se vio obviamente complicada en muchos casos por la pandemia. Yo creo que no era tan malo. Lo que pasa es que la pandemia nos golpeó durísimo y hay una cantidad de trabajos. Hay un trabajo muy importante que fue la última que firmó Tabaré Vázquez, que fue un análisis con respecto al diagnóstico, que dejaba de ser un diagnóstico en tiempo y forma por lo que había pasado con la pandemia. Y bueno, y es verdad, y lo vamos a pagar, y lo vamos a ver dentro de un tiempo, no ahora, porque va a cambiar ese diagnóstico precoz y oportuno. Y tenés razón,
está complicado. Claro, el diagnóstico oportuno, porque Claro. eso, ahí obviamente no Está jugamos el complicado, futuro. pero yo ¿no? diría que se está saliendo y que yo ahora estoy fuera de ACE, pero ACE ha hecho un esfuerzo enorme, enorme en tratar de ponerse al día con eso, ¿verdad? Y eso lo hace de todos los institutos, ¿verdad? Que ACE maneja con respecto a cáncer. Álvaro, hay un tema también. Hay mucha gente que se le prescriben medicamentos que son de un costo De alto precio. que no se puede llegar, que es imposible, y se suma la angustia y la gente termina en juicios. En un momento de una vulnerabilidad tan amplia, tan grande, tener que llegar a un juicio para poder obtener eso. Claro. Es como medio perverso, porque yo te estoy dando algo, pero sé que no lo vas a poder comprar. Es perverso, pero es los pocos países que tienen una salida a eso, que hay un juicio y un juez que determina que se dé. Sí, pero hay gente que se muere antes, Álvaro, y no Claro, llega el pero juicio. ¿sabés ¿viste lo cómo que es pasa? eso? Muchos de esos medicamentos, acá hay que ser muy pragmático con esto. ¿Cuántos de esos medicamentos que se ofrecen son realmente medicamentos que cambian totalmente el futuro de esa persona? Pero No muchos. ¿Y vale la pena prescribirlos, La mayoría entonces? son medicamentos que sí cambian, pero no cambian que te curás de la lesión, sino que cambian quizás la calidad de vida en periodos cortos y prolongar un poco la vida. Totalmente válidos y hay que apoyarlos, pero no todos son la droga milagrosa. A veces los médicos no tenemos más remedio, no, debemos informar que existe algo diferente en el mundo y que la gente tome las resoluciones que tengan que tomar. El Uruguay no está tan mal en eso, y si no, tú fíjate que todos los días los jueces están dando juicios que termina pagando el Ministerio de Salud Pública, porque además todo sale de la misma bolsa. Lo tiene que pagar el Ministerio, eso lo paga el Ministerio. Y en general los juicios se pierden muy poco. Yo diría, lo que pasa es que tienen lo que tú decís, demoran mucho Y hay tiempo. gente que se muere antes. Exacto, y hay gente que se muere Hay gente antes. que se muere antes. Álvaro, para ir cerrando, Sí. hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. Danos consejos para vivir más, aunque nos muramos de cáncer después. Pero... Mirá, yo te voy a dar un consejo, solo un consejo. El tener una vida sana es casi un paradigma, pero que nadie cumple. Porque Utópico, todos es medio utópico. Yo diría que hay cosas muy grandes que son las que tú te debes cuidar. Yo si soy una mujer y tengo más de 50 años, lo que voy a hacer es revisarme las mamas y si soy un hombre voy a dejar que lo que no me gusta mucho, por lo menos me hagan un tacto y me pidan un PSA. Si soy un fumador voy a dejar de fumar y dejarme de joder, ¿verdad? Porque es facilísimo. Es imposible. No, para muchos es imposible, es increíble. No, perdón, no es imposible. No, ¿qué va a ser imposible? No hay nada imposible, porque en general los fumadores que uno trata dejan de fumar cuando están en la etapa final y están en los tratamientos, Sí, ¿verdad? contame. Entonces, yo creo que vacúnense, vacunen a su hija, vacunen a su sobrina, vacunen a los chiquilines, háganse los papanicolau. No se cumplen los papanicolau ni los estudios biológicos. O sea, yo creo que tenemos una cantidad de elementos recto y colon, que la gente lo tiene como La oculto. colonoscopía, Pero antes de la colonoscopía, el test de sangre oculta. Y el PCI. Es facilísimo. Lo tenemos que hacer y es facilísimo. Entonces yo no te cambio la vida. Pero dedicate un día, no el 4 de febrero, pues se amontonaría mucho. Un día, vos elegí el día de tu cumpleaños, el día que te divorciaste, cualquier día, ese día elegilo y vas a hacerte el PSA, el sangre oculta, un examen de sangre. Bueno, de pronto nosotros tenemos la obligación del Papa Nicolau y los hombres no tienen la obligación del examen, de hacer los No, bueno, exámenes. pero sí la consulta por al ejemplo. urólogo, tacto rectal y la solicitud de PSA y eventualmente, bueno, una ecografía Por ejemplo, para el complementaria. carnet de salud, ¿te piden todo eso a vos como varón? ¿Te ¿Te lo piden o no te lo piden? Porque a nosotros nos piden el Papa Nicolau y si no, no te lo dan. Porque Capaz que ahí... porque las cuidamos mucho. Bueno, entonces cuiden también a los hombres porque se asustan mucho, son muy chúcaros y después no quieren ir al médico. Sí, es los verdad. hombres son más chúcaros. Son Más jodidos, perdóname la expresión, son mucho más jodidos los No me lo hombres. digas a mí que tengo que enfrentar ahora quizás una cirugía y estoy muy asustado. Anda, bueno, tenés Anda que todo ir, bien. pero te quiero decir, nosotras estamos obligadas, incluso por ley tenemos un día en que se nos otorga ese día para Está hacernos muy el bien. examen y las mujeres nos tomamos más el tema en serio. Yo creo que había que apretar un poquito las clavijas en ustedes, Está señores. bien, y sabés una cosa, viví. Sí, claro. Fundamental, y disfrutar, exacto. El PCI, me acuerdo que Oncología tenía antes unos kits muy interesantes, Sí. que después dejaron de utilizarse, que eran mucho más prácticos para el usuario. Eran más E caros.
Y, ahí está ¿Qué la era? respuesta. Ahí está Perdón, la ya te respuesta. contesté. Era más caro. ¿Qué Un era? estudio que se hacía en el Instituto Nacional de Cáncer. Era como un pendrive chiquitito, era Exacto, espectacular. exacto, que ¿Qué hacía- es? ¿Pero qué hacía? ¿Qué era? Detectaban la sangre oculta de una Claro. forma bastante Más práctica. y bastante No, más y más directa. sensible también, Más ¿no? sensible, pero ahí el lío, no lo quiero entrar a discutir, pero la sensibilidad es un lío grande. Ajá. Porque vos tenés que tener en eso sensibilidad y especificidad. Especificidad. Si vos tenés sensibilidad muy alta, te van a dar muchos positivos que vas a tener que meterle el pero, endoscopio. más ¿entendés? allá del Y costo lo había un complicás. tema. Se hacían creo que menos fibrocolonoscopías utilizando estos Sí. test que haciendo el PCI. Y ahí También- había otro gremio que pateaba. También es verdad. ¿No? En el instituto hubo una persona que falleció, que fue Fenoque, que fue Sí, el gran Eduardo. impulsor. Acá hay que Exacto. hacer un recuerdo a gente que realmente Sí. marcó rumbos, Sí. ¿verdad? Y que hoy no nos acompaña. Perfecto. Alvarito, suerte con la operación. Ah, Suerte. Muchas gracias. Y gracias Muchas por venir a Suerte. charlar con nosotros. Muchas gracias por la Gustazo. invitación.